Pues buenos días a todos. Pues es muy buena canción. He estado leyendo mucho sobre el evangelismo y este libro aquí dice la evangelización, muy creativa, ¿no? El título me gusta. Pero como dice el subtítulo, es como toda la iglesia habla de Jesús. Y estaba pensando en los testimonios anoche de Asunción y de Marlene y de Carlos. Y realmente, y esto es como ocurre, escúchame bien, hermanos. Dios usa muchas personas en la vida de alguien antes de venir a Cristo personalmente. No usa solamente Enzo, porque Enzo es muy extrovertido. No. A lo mejor usa a alguien que es muy calladito aquí. Y el trabajo de la evangelización es de todos. Y como una iglesia predicamos el evangelio, cuando tenemos comunión es en el evangelio, etc. Y puedo seguir. Y esta canción, únenos, estaba diciendo, únenos porque cada persona es importante en la obra de alcanzar al mundo. No solamente los pastores, no solamente los predicadores, los evangelistas, no, cada persona. Entonces, vamos a decir un poco más de esto ahora. Si tienes tu Biblia, vamos a 2 de Corintios. Realmente estamos hablando, Carlos siempre me pregunta todos los domingos, Ricardo, ¿de qué estamos hablando? No, estamos hablando de la evangelización en el siglo XXI y hoy el título, Señor, es... Somos embajadores, ¿ok? Entonces, en 2 de Corintios 5 dice lo siguiente, a partir del versículo 11, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Los pasajes que hemos pasado ahora. ¡Ay! Es que Jorge estaba orando. No. Bueno, esto era suerte. No creo en la suerte, pero gracias al Señor. Por tanto, conociendo el temor del Señor, igual como la Reina Valera aquí, un poco diferente, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos en nuestra versión, de gloriarse en nosotros, ¿no? Dice allí. De estar orgullosos en nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Y tú recuerdas, Dios soberanamente decretó la predicación del Evangelio, pero en cada ciudad, en cada pueblo donde Pablo y Timoteo y Silas y estos hermanos predicaban el Evangelio, ¿quién vino detrás de ellos? Falsos maestros, judaizantes, intentando tergiversar el mensaje para causar confusión, para fastidiar, porque no creían en Cristo. Entonces, otra vez, especialmente en la epístola de 2 de Corintios, Pablo está defendiéndose, ¿ok? Porque esta gente generalmente, y esto cuando tú estás viendo la tele, los falsos maestros ponen mucho énfasis en las apariencias, ¿ok? Okay. Su cristianismo es apariencia. Me da un pepino si vienes aquí. Prefiero que todos vienen muy bien vestidos y limpiados y lavados y todo esto, pero esto no es lo importante. Por eso dije a tu marido anoche, no importa si tienes que levantarse y salir, eso importa poco. Lo importante es la sustancia de las cosas, y eso sí es importante. Y creemos en eso. Pero Pablo tenía que luchar. Porque si estamos locos, y literalmente es la expresión, si estamos fuera de nosotros, y tú recuerdas alguna vez la familia de Jesús en Marcos 5,
le acusó diciendo, estás loco, porque él no salía para recibirles. Y se ha comido el coco nuestro hijo Jesús, el hermano mayor. Su madre y sus hermanos pensaban así. Y esa es la misma expresión, es estar fuera de sí, loco. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente, o por lo tanto, todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A ver, eso. De manera que nosotros, ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Hemos conocido a Cristo según la carne antes. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, literalmente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y todo esto, la salvación, todo lo que él está hablando aquí, procede, tiene su origen ¿en quién? En Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos la justicia o justicia de Dios en él. Creo que aquí le dice, ya fuimos hechos, no tiene el artículo definitivo, pero resumiendo brevemente hoy, vamos a hablar de nuestro vivir en el mundo, y si entendemos correctamente el amor de Dios, va a afectar nuestro vivir. Ok, en versículos 14 y 15, y va a afectar también nuestra perspectiva de los demás en nuestra sociedad. Y también al final va a afectar, espero, nuestro sentido de responsabilidad en este mundo en que vivimos. Y todo esto es porque Jesucristo, el que no conoció pecado, el que era 100% inocente, Él sí subió el madero, subió la cruz, y en ese momento Dios derramó su justicia, su ira sobre Él, y Él fue hecho pecado por nosotros, aunque nunca pecó, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él y tener la justicia de Cristo. Y esto es algo grande. Pablo no podía contenerse a veces cuando empieza a hablar de la justicia de Cristo. Nuestro vivir, para vivir como Dios quiere, tenemos que reflexionar. En versículo 14, él dice, pensando esto, en la Reina Valera, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿ok? Y esa es una palabra que no usamos muchas veces en nuestro idioma, pero tiene la idea aquí de obligar, controlar. En la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, dice apremia. Nos obliga, no podemos hacer otra cosa. Y tú puedes pensar en algunos de... Pablo dice, si yo no predico el Evangelio, no, imposible. Tengo que estar predicando el Evangelio. ¿Ok? Era algo tan importante, pero para que esto suceda y tenemos un nuevo vivir, tenemos que pensar. Y tantas veces en las Escrituras uno de los autores, el Espíritu Santo de Dios, nos insta a pensar, a saber, como dice en la nueva traducción viviente, sacar una conclusión. Hemos concluido, versículo 14, que el amor de Cristo es tan grande
que no vamos a vivir para nosotros mismos. Vamos a vivir para Cristo en el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Entonces, pero para que esto suceda tenemos que pensar. Y no estamos hablando de pensar, oh, he pensado el jueves pasado. No, cada día tienes que levantarte y pensar en estas cosas. Yo sé que muchos de vosotros, la primera cosa que viene a la mente, veo a Eiffel y digo, mañana voy a trabajar en Cáceres. Esto está pensando en eso. Y va a subir, tú sabes que él trabaja en los torres altos de electricidad. Y subir, ¿ok? Y tiene que pensar en esto. Jelian tiene que pensar. Pero, más importante para los creyentes, para nosotros que hemos sido hechos nuevas creaciones en Cristo Jesús, nuevas criaturas, es pensar en cómo voy a vivir para Cristo hoy. Quizás tienes que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero, como Adam está orando muy bien, adorando a Cristo a veces. Quizás no en todos los momentos, pero esta es la actitud que debemos tener. El amor sacrificial de Cristo apremia, compele, obliga, etc., al creyente a vivir como un sacrificio vivo. Como dice allí en Romanos capítulo 12, y vosotros podéis recordar este famoso pasaje, cuando después de hablar de las grandes misericordias de Dios, Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Okay? Si somos creyentes debemos vivir para la gloria de Dios. Y aquí Él dice, en versículo 15, después de concluir que uno murió para que los demás pudieran tener la vida eterna, Él dice, en versículo 15, por todos murió para que los que viven físicamente, tienen vida, se despierten cada mañana, no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, todo esto se basa en lo que hizo Jesús. Y cuando pensamos, no sé cómo es en tu vida, pero cuando yo pienso en lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios Padre, yo tengo hijos, Cindy y yo tenemos algunos hijos, y es muy difícil pensar en entregar un hijo a esto, pero dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará entonces también con Él todas las cosas? Esto es la grandeza del amor de Jesucristo hacia nosotros. No está hablando de nuestro amor hacia Él, aunque puedes interpretar versículo 14 así, pero está hablando del amor de Cristo para nosotros. Él es el que murió, Él es el que se sacrificó. Y esto debería afectar nuestro vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Para nosotros mismos o para Él? Nuestro vivir para Cristo fluye o emana directamente de la fuente de su gran amor por los pecadores. Y siempre estamos hablando del amor de Dios, porque es grande. Y no voy a hacer otra cosa. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿El amor de Cristo ha afectado tu vida? ¿Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia o vives para ti más o menos? No, yo he oído creyentes decir, no, es mi dinero, yo lo gano, es mío. Pues no entiende nada del amor de Dios. Es una persona que dice eso. Sí, yo reconozco que la persona que trabaja está compensado y es su dinero en ese sentido, pero no, para los creyentes no. Jesús en Juan capítulo 4, un pasaje que hemos repasado varias veces, dijo acerca de su propia vida, mi comida es hacer, o es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Okay? Esto es como pensaba Él. Cada día de su vida es completar o cumplir perfectamente, acabar la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y debemos pensar así. Y si vamos a ser embajadores, empieza con nuestro vivir. Si no estamos viviendo la fe, porque no conocemos a Dios o porque somos desobedientes,
mejor que cerramos el pico, ¿ok? Porque esa es la base, pues, es la base de nuestro testimonio, es la base de nuestra evangelización. Y tenemos que ser no hipócritas, nadie es perfecto, pero tenemos que ser honestos y tenemos que ser íntegros y tenemos que ser puros y tenemos que ser honestos con la gente, ¿ok? Coherentes, muy bien, esa es la idea. Entonces tenemos que pensar en eso. Cuando recibes el feedback, ¿no? ¿Cuándo dejas durante tu día que el Señor te critica un poco y te pone en tu sitio? Yo sé cuándo ocurre en mi vida, cada día por la mañana, ahora con esto de los trombos y todo esto, da igual. Yo voy con mis versículos y voy repasando cosas, orando a Dios, y el otro día estaba en Santiago, donde dice precisamente que la palabra de Dios, que hemos sido nacido por la palabra de Dios, y como él dice aquí a sus hermanos judíos, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de ella, ¿no? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego dice en versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y se va, y todavía Ricardo tiene, ¿cómo es? Nocilla, aquí, un poco de jarabe aquí, o mermelada aquí. Y Cindy dice, Ricardo, por favor, lava tu cara. Y yo digo, Cindy, cállate, hombre, yo soy bien. No, pero cuando voy al espejo, veo que mi cara tiene sucio, está sucio ahora. Y eso es lo que dice aquí, precisamente, porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvide cómo era, mas el que mira atentamente en el espejo, que es la perfecta ley, la de la libertad del Evangelio, creo yo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Y esto ocurre cuando tú tomas la palabra y preguntas al Señor, Señor, ¿qué hago bien en mi vida? ¿Qué no estoy haciendo muy bien? Háblame. Tú abres tu corazón a Él. Es como Superman, ¿no, Andrés? ¿Ok? Tú puedes hacerlo en casa, yo no voy a hacerlo aquí. Pero esto es la idea. ¿Ok? Esto sí afecta nuestro vivir. ¿Hay alguna pizca de prioridad o propósito en tu vida? Pablo vivía una vida, él decía que siempre estaba prosiguiendo, extendiéndose al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿ok? Esto es como vivía, pensaba, tenía un propósito. Y todos a veces luchamos con esto, pero lo que quiero decir con todo esto es nuestro vivir. Si vamos a ser embajadores, tenemos que vivir la vida antes. Y al final, oras por la salvación de las personas perdidas, de tu familia, de los compañeros de trabajo, de los vecinos. Aquí en la página 122 dice este hombre, algo que me gusta mucho. Está hablando de la oración y la importancia de orar por otros en la evangelización. Y dice esto. Me encanta la frase que se atribuye a Charles Haddon Spurgeon. Y eso es lo que decía Spurgeon. A mí me encanta esto, porque es un reformado. Y él solía decir, Señor, salva a los elegidos y elija a algunos más, por favor. Yo quiero ser como él. Salva a los elegidos y elija más, por favor, Señor. Que nuestro corazón rompe en nuestras oraciones por la gente. Me encanta la oración y la actitud. No sabemos a quién está llamando a Dios. Orar para que otros sean salvos
nos mantiene conscientes de ello. Y empieza a hablar de algunos ejemplos en su vida y él dice, frecuentemente oro así, Señor, no dejes pasar un año en el que yo no esté directamente implicado en ver a alguien venir a ti en fe. Gran parte de nuestra evangelización consiste en vivir la vida, la base de nuestra evangelización, pero orar por los demás. No podemos salvarles, no somos vendedores de coches usados intentando torcer el brazo para que me compres mi evangelio. No, hablamos de Jesucristo, enseñamos a las personas a Jesucristo con el objetivo de persuadirles. Y esto es obra de Dios. Dios es el que salva y tenemos que tener las cosas claras. Seguimos. Nuestro vivir, tan importante. Nuestra perspectiva, versículos 16 y 17, y él dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. 2 veces aquí, el nuevo nacimiento en Cristo surte afecto en nuestra perspectiva de los demás. Yo he dicho a vosotros en el pasado, y yo vengo de una familia, mi padre tenía 3 hijos, y él siempre nos enseñaba mirar a ciertas otras personas con desprecio, ¿ok? Era así, sí me enseñó. Y era así. Entonces he tenido, por la gracia de Dios, y creo que estaré en eso hasta el final, pero es amar a los demás, no pensar tanto en, son iguales como yo, ¿no? Pero debemos ver a las personas así. ¿Debería nuestro cristianismo, nuestra nueva vida en Cristo, afectar nuestra perspectiva de todos? Tenemos que pensar así. Antes de conocer a Cristo, vimos a la gente en un plano natural, y él lo dice 2 veces en versículo 16, según la carne. Conocimos a los demás según la carne, y a Cristo hemos conocido según la carne. Es decir, unidimensional, como aquí en la tierra. No reconocíamos que las personas están creados en la imagen y semejanza de Dios. No hemos reconocido que las personas tienen gran valor. Cada persona tiene gran valor. Las abuelas, los abuelos, los que tienen síndrome de Down. Cada persona es importante. Y debemos verlo así. Por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo personalmente y debemos tener... Esto debería afectar nuestra actitud. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora no vemos a nadie así. Y va muy bien con 1 Corintios 2, donde estuvimos brevemente con Miguel Ángel, cuando él, al final del capítulo 2, dice lo siguiente. Pero el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, la persona en quien reside el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu. ¿Y quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Lo dice en Romanos 8, que el Espíritu sí conoce la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿ok? Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en este tema de ser embajadores. Deberíamos tener una nueva perspectiva. El gran amor de Cristo debería afectar nuestra perspectiva de las personas y debemos amar a todos. Y nos cuesta, algunos más que otros. Después de ser salvo por Jesucristo, vimos a las personas por medio de un prisma sobrenatural, multidimensional, mucho más amplio que antes, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y vemos a los niños, vemos a los jóvenes, vemos a los adultos, los abuelos, los ancianos, me da igual, los mayores, con amor.
Esto es como deberíamos ser. Ok, ¿cómo ves las personas tú? Jesús dice en Mateo 9, versículo 36, que Él, mirando la multitud de aquel día, las Escrituras nos dicen que tuvo compasión, porque veía a ellos como ovejas dispersadas, confusas, no sabían dónde ir, sí, las ovejas necesitan pastores, y esto es lo que veía Jesús allí. Y hay muchos otros pasajes, no sé de lo de Marcos. ¿Es posible la salvación de esta persona que realmente no te cae muy bien? Pues sí. Yo hoy estaba hablando con mis vecinos al lado. ¿Es posible que Dios salve a ellos? Ni el marido ni la mujer, ¿eh? ¿Ok? Sí, es posible. Y yo voy orando por ellos, porque son buena gente y son mis vecinos y quiero lo mejor para ellos. Jesús allí en Mateo 19, leímos esto, y tú conoces bien este pasaje, versículo 25-26. Sus discípulos, después de escuchar a Jesús decir que es muy difícil que un hombre rico entre en el reino de Dios, y soltó con eso de que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ellos decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Imposible. Y Jesús respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios puede salvar, Dios es poderoso. ¿Ok? ¿Cómo sería tal persona si... Y Cindy muchas veces me molesta diciendo, oh Ricardo, no puedes imaginar cómo sería tal persona si conociera a Cristo personalmente. ¿Cómo sería? ¿Puedes imaginar? Y yo digo, Cindy, cállate. Estoy enfadado. Esa es la verdad. A veces no amo tanto, ¿ok? Pero es buena pregunta, porque sí. Siempre hablando entre ella, y si ella me hubiera conocido antes de conocerme, cuando yo no era creyente, no habría tenido ningún interés en casarse conmigo. ¿Admites de vez en cuando que tu opinión sobre tal persona era errónea? Pues yo he tenido que hacer esto muchas veces. ¿Ok? Estoy equivocado. El gran amor del Señor debería afectar no solamente nuestra perspectiva, y no solamente, no sé si esto, no puedo oír. Pero, tercero, nuestra responsabilidad, nuestro vivir, ¿cuál es? Y ahora, nuestra responsabilidad, versículos 18 al 20. ¿Qué es todo esto? Su deseo amoroso o misericordioso de salvar a los pecadores, el envío de su propio Hijo para hacer posible una reconciliación entre Dios y los hombres, su comisión de llevar el Evangelio a todo viene de Dios. Encuentra su origen, según versículo 18, todo esto proviene de Dios. Cuando estamos evangelizando, y hay personas hoy en día que dicen, no lo hagas, estás intentando cambiar la cultura de alguna familia o alguna persona, ¿y qué derecho tienes tú, Ricardo? Ninguno. Muchas partes de la Biblia llama a nuestra supuesta gran cultura antes de conocer a Cristo vana, vacía, de burbuja. 1 de Pedro capítulo 1. Vuestra vana manera que has heredado de tus padres. ¿Ok? Pero entonces todo esto, cuando estamos explicando el Evangelio como embajadores a los demás, lo hacemos en el poder de Jesucristo, en su nombre, pero porque viene de Dios, es mensaje de Dios revelado a los seres humanos. No es algo que algún predicador o algún listo ha inventado, no tiene nada que ver. Notad 2 veces que aquí enfatiza el apóstol Pablo expresamente nuestra responsabilidad. Nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo
18, dar, nos dio. Versículo 19, nos encargó, nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, no a los ángeles. Los ángeles el día del nacimiento de Jesucristo aparecieron en los cielos y cantaban gloria a Dios en el Altísimo, ¿no? Pero esto era su parte, no nuestra parte. Él quiere usar gente como nosotros para dar testimonio de su Hijo. Y es un gran privilegio participar en con el Señor en este ministerio de la reconciliación. Gran privilegio. Okay. ¿Qué es la reconciliación? Y quizás tú has estudiado esto alguna vez, quizás no lo sé. Pero cuando hablamos de la reconciliación estamos hablando de un cambio. Y tú puedes imaginar una persona así. No quiero hablar con Carlos. No, entro por la puerta. Cuando veo a Carlos, hago esto. Quizás no físicamente, pero como estoy enfadado con él y hay una cisma entre él y yo, así, de actitud. Y esto es el problema que tiene el ser humano. Después de haber heredado pecado primero en el jardín de Edén, los hombres, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No somos neutrales. Ninguno es. Por eso la gente usa el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo como palabrotas. ¿Has escuchado a alguien hacer eso? Y tú dices, ¿por qué no habla de, no sé, el alcalde de...? No, usan el nombre de Dios porque no son neutrales. El hombre está así con Dios. Dios nunca ha dado la espalda al hombre. Debido a su rebelión y pecado, el hombre inconverso está en un estado de enajenación. Pero lo que significa es que está enfadado con Dios. A veces has oído los ateos maldecir a Dios. Qué ilógico, esto es tan ilógico. Si no crees en Dios, ¿por qué vas a maldecir su nombre? No tiene sentido. Pero es porque no son neutrales, están en rebelión. Eso es lo que la Biblia enseña desde el principio al final. En 2 de Corintios, aquí versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La extensión de la reconciliación afecta potencialmente al mundo entero en el sentido de que Dios puede ofrecer su amor al hombre perdido en Cristo. Por eso muchos de nosotros no somos de 5 puntos con Calvino, ¿no? O Calvino no era de 5 puntos tampoco, pero solo 4, creo yo. Pero sus discípulos, sí, 5. Pero lo que quiero decir es que si lees versículo 19, no está diciendo que Dios va a reconciliar a todo el mundo con Él. No, está diciendo potencialmente la persona que se arrepiente de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. Sí, Dios, esta persona se reconcilia con Dios por medio de fe en Cristo. Esto es lo que está diciendo. Cuando un hombre cree en Jesucristo, entonces su estado previo de enajenación con Dios es cambiado para ser de ser apartado de Dios, de ser miembro de la familia de Dios. Y esto es lo que creo que está diciendo en el versículo 19. En Romanos 5 tenemos quizás los versículos que lo explican mejor que en ningún otro. No voy a leer todo Romanos 5, pero dice esto: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Entonces Dios la ira de Dios, estuvimos antes de conocer a Cristo, estuvimos expuestos a la ira de Dios. Por eso siempre estoy animando a la gente a poner sus vidas en Cristo.
Para que la ira de Dios no pende sobre su cabeza, digamos. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí coges mejor la idea. No es Dios que tenía que dar la vuelta. Dios sí ha decretado desde el principio, el que rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ira, voy a juzgar. Está condenado, lo dice en Juan capítulo 3, versículo 17. Y ya no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y podemos sonreír en la cara de Dios y Él sonríe a nosotros y es maravilloso. ¿Okay? La reconciliación, la base de la reconciliación es la muerte de Cristo, como dice en versículo 21. Por eso está ahí. Termina versículo 20 diciendo reconciliaos con Dios y luego dice al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces cuando hablamos de todo esto, no es Dios que tiene que cambiar, no. La reconciliación es una faceta de la salvación, es nosotros que tenemos, bajo la gracia de Dios, dar la vuelta y decir, sí, tienes razón, Señor. Y quizás tú estás aquí hoy y tú tienes que decir a Dios, tienes razón, Señor. Soy rebelde. No escucho tu palabra. Tengo mis propias ideas y no coinciden con tus ideas. ¿Ok? Y esto se llama arrepentimiento. Tiene que ver con cambiar la mente. Y esto tiene que ver con cambiar la posición, digamos, la postura. Es epistrefo. Es dar la vuelta. ¿Ok? Y empezar a ir en el rumbo de Dios. Por supuesto, es lógico que sea así, porque si no fuera así, Dios dejaría de ser inmutable y su santidad sería comprometida. Solamente el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Y esto es nuestro mensaje aquí. Somos embajadores. ¿Ok? Vamos a saltar esto, no tenemos que leerlo. Allí dice Pablo, así que somos embajadores. ¿Ok? En nombre de Cristo. Allí, 2 veces, en nombre de Cristo, estamos 2 veces en versículo 20, rogamos en nombre de Cristo, en toda su persona, toda su obra, todo su carácter. Hablamos en su autoridad, no porque somos especiales, hablamos en el nombre de Cristo. Y tú sabes que un embajador representa a su país, tiene la autoridad de su país, comunica el mensaje exacto, no quita ni añade, y recibe y transmite información a su país, pero nosotros hablamos en el nombre de Cristo. Y en su nombre comunicamos las buenas noticias, que las personas no tienen que morir en sus pecados. Hay otra solución. Se llama la gracia de Dios, la misericordia de Jesucristo, la salvación que Él ha alcanzado a nuestro favor. Y por eso vemos aquí 2 veces, creo que sí, rogamos, como si Dios estaba rogando por medio de nosotros, algo de urgencia. Y quizás tiene que ver con la palabra keruso, proclamar, gritar, ¿ok? A los inconversos que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Somos embajadores de Cristo. ¿Quién se siente bien aquí como embajador de Cristo? Tú eres el mejor de todos. Es que son muy malas preguntas, no retóricas, pero generalmente con todo este tema de la evangelización sentimos como fracasos la mayoría de nosotros. No estoy hablando de eso para hacernos sentir más culpables. Estamos hablando de ello porque esto es nuestro llamamiento, hermanos. Es una parte de quienes somos. En las semanas que vienen, a ver, gracias.
vamos a empezar a hablar del problema. ¿Por qué no evangelizan los creyentes? Porque es un gran problema en todas las iglesias. Una minoría así hablan de Cristo. Algunos creyentes simplemente no entienden realmente el evangelio. No saben, quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. ¿Ok? Y otras personas intentan compartir el evangelio, pero como si tú lo has hecho, a veces la gente dice, hey tonto, cállate. No, lo hacen, normalmente lo dicen con más cortesía, pero más o menos la idea es, cierra el pico, por favor. ¿Ok? Y a algunos de nosotros, si alguien nos da un poco de blowback, somos bastante cobardes, ¿eh? Y tememos a los hombres y no encontramos las palabras adecuadas. Y al final, algunos creyentes piensan que el evangelismo es una tarea para los extrovertidos, como quizás los pastores de la iglesia o algo así. No es así, no es así. Algunos creyentes no desean compartir el evangelio y espero que no es el caso de ninguno de vosotros, porque sencillamente están demasiado ocupados con su vida. Es yo. Por eso siempre estamos, Miguel y yo, atacando el egoísmo. Yo, mi familia, mis hijos, mi trabajo, y si tengo tiempo para el Señor, pues lo haré algún día. No. Algunos creyentes quizás están avergonzados acerca de la justicia y la bondad de Dios de juzgar a los pecadores, y vamos a tocar esto en el futuro. Es parte del evangelio. No puedes predicar el evangelio bien si no hablas del juicio de Dios. Y al final, estaba leyendo esto en un artículo de una entrevista de Erwin Lutzer, que durante años era el pastor de la iglesia Moody ahí en Chicago. Y él dice que un estudio dice, una encuesta dice, la razón que la gente no habla más de Cristo es porque no funciona en su propia vida. No obedecen a Dios. No niegan a sí mismos. ¿Okay? No leen su Biblia, etcétera, etcétera. Por eso no han tenido éxito en el dominio, el control del pecado en su propia vida. Y espero que no es el caso de ninguno de nosotros, pero sí, es algo así. Y luego hablaremos realmente usando principalmente la ilustración de lo que se llama la puente. Hay muchas maneras de hacerlo como o tú puedes ponerlo en... gracias, Naudi. Yo conozco gente que lo ponen en una servilleta, rápido, como esto. Pero la idea central es el hombre tiene un problema, está aquí. Hay una cisma aquí. Oh, tengo eso. Y ahí está Cristo para que podamos cruzar el hombre pecaminoso al Dios Santo, ¿ok? Y tú puedes explicarlo como quieres, pero la idea es sencillo para hablar de la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo y comunicar el Evangelio a la gente. Y vamos a hablar de esto en las semanas que vienen. Pues gracias a Dios, el amor de Cristo sí nos impacta. Y debería seguir impactando nuestro vivir, nuestra perspectiva y al final nuestro sentido de responsabilidad. Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser los elegidos de comunicar el mejor mensaje, las buenas nuevas a otras personas en este mundo, y igual como el autor de este librito que dice que no pase un año sin que estar ayudando a otros a conocerte, Señor, que sea nuestra oración así también. Que no tenemos solamente un bautismo al año aquí, pero tenemos 3 o 4 veces, tenemos bautismos cada cuarto o trimestre, digo. Tenemos que bautizar nuevos creyentes, Señor. Úsanos por su gracia.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a tener, por el amor de Cristo, un nuevo vivir, un nuevo perspectiva de las personas y al final un nuevo sentido de responsabilidad. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.